Bueno, mis hermanos, una vez más nos reunimos, le damos gracias a Dios para que nos permite reunirnos una semana más aquí, darnos cita en este lugar. Esto es por la gracia de nuestro Señor, por su amable y gran misericordia que ha tenido para con nosotros. Y seguimos entonces estudiando de manera expositiva la carta a los romanos. Y te invito a orar una vez más, mis hermanos, para que Dios nos ayude a entender cada día más su palabra. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es inspirada, inerrante e infalible, Dios, y que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir e instruir en justicia al hombre de Dios para que sea preparado enteramente para toda buena obra, Señor. Nosotros te pedimos, Dios Todopoderoso, que en esta hora tu Espíritu nos guíe en toda justicia y en verdad, Padre, y que así como tú lo prometiste, Señor, de que tú edificarías tu iglesia, Señor, nosotros lo creemos por fe y lo damos por hecho, Padre. Sabemos, Señor, que tú estás preparando nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para poder recibir esta palabra y poder entenderla para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la porción de la escritura que traemos esta semana se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 10 al 13. Romanos 9, versículos 10 al 13. Y el punto que traemos hoy, mis hermanos, en el cual queremos hacer énfasis, es en esta frase: el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Y seguimos adentrándonos en áreas difíciles de entender dentro de la Biblia, mis hermanos. Áreas polémicas que ha causado cierta polémica a lo largo de la historia de la iglesia, los últimos 400 años en específico. Entonces, es importante, mis hermanos, que prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Para ello, vamos a hacer nuestro acostumbrado resumen de la semana pasada para conectar con el tema anterior. Recordamos que la semana pasada estuvimos hablando la segunda parte de la porción de las escrituras que están en Romanos 9, de versículos 6 al 9. Y estuvimos conversando un poco sobre el hijo de la promesa, ¿verdad? Entendemos que ese hijo de la promesa era Jesucristo, prometido en el huerto del Edén en Génesis 3:15, aquel hijo que el Señor prometió, con el cual le dijo a Satanás, profetizó de que vendría un hijo que sería la simiente de la mujer, que le pisaría la cabeza a Satanás cuando él lo hiriera en el calcañar. Entendimos eso. Entendimos también, mis hermanos, cómo Ismael se constituía en el hijo de la carne, alegóricamente hablando, e Isaac en el hijo de la promesa. Vimos cómo Sara, mis hermanos, utilizó una tradición que se mantenía dentro de la localidad donde ella vivía, que era ampliamente conocida, hasta era ley. Utilizamos incluso el código de Hammurabi para que nos ayudara a comprender eso, que lo confirma, mejor dicho, de que eso era lo que se creía en la época que vivía Abraham y Sara allá en la tierra de Ur de los Caldeos, donde se mantenía esa costumbre de que si una mujer estéril no le daba a luz a su esposo, ésta estaba obligada o podría darle otra mujer fértil para que le diera prole descendiente a esta persona. Vemos que eso fue un esfuerzo en la carne de parte de Sara, mis hermanos, para hacer cumplir una promesa que Dios había hecho. Y Dios le dice, poderoso soy yo para cumplir la promesa. Y Sara te tendrá un hijo. Y recordamos todo aquel evento donde el Señor, cuando bajó a destruir a Sodoma y a Gomorra, come junto con Abraham en su tienda. Poca gente sabe que Dios bajó y comió con Abraham, mi hermano. Comió con Abraham. Por eso muchos se sorprenden, sobre todo los musulmanes y los judíos. Dios comiendo, ¿cómo que Jesús es Dios? O sea, que ellos niegan que Jesús es Dios. ¿Verdad? Los musulmanes y los judíos ortodoxos niegan que Jesús es Dios. Y ellos dicen, ¿cómo es posible que Jesús comiendo en las casas de las personas? Y yo les digo, ¿tú crees en el Antiguo Testamento? Si tú crees que Abraham comió con Dios antes de Sodoma y Gomorra, sí, entonces ¿qué te sorprende? Que se haya encarnado Dios y haya venido a comer. Y vemos que en este momento Dios le da la promesa durante ese tiempo donde se sienta a Dios con un par de ángeles a comer en la tienda de Abraham. El Señor le prometió
a Abraham que le daría un hijo por medio de Sara, y Sara se rió, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿por qué te ríes? Y dijo, no, yo no me reí. Si te has reído, le dijo. ¿Sabes? Recordamos eso, que nosotros somos especialistas en eso, ¿no? Muchas veces nosotros dudamos en nuestro corazón de las promesas de Dios. Cuando somos confrontados no tenemos a veces mucho la honradez para reconocer que realmente hemos hecho lo que realmente hemos hecho, ¿no? Y sin embargo el Señor fue fiel, y en el tiempo que Él había señalado, vino a Sara, mi hermano, le abrió la matriz y pudo concebir un hijo, y lo llamó Isaac. El nombre Isaac, mi hermano, parafraseando un poco del hebreo, significa Dios me ha hecho reír, ¿verdad? Dios me ha hecho reír. La llenó de gozo porque era una mujer estéril y pudo darle un hijo a Abraham, ¿verdad? Este hijo de la promesa. Y esto funciona como una alegoría. Y Pablo lo saca a la luz, mi hermano, para mostrarnos que aquellos judíos que vivían de acuerdo a tradiciones humanas, de esfuerzos humanos, que intentaban agradar a Dios con esfuerzo humano, y no mediante la fe a las promesas que Dios había dado por el poder de Dios, mis hermanos, estas personas eran comparables con el hijo de la carne, y todos aquellos que eran hijo de la promesa vendríamos a ser como Isaac. De hecho, citamos un capítulo en Gálatas donde Pablo dice que así como aquel tiempo el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, así en este tiempo los hijos de la esclava, que era la Jerusalén terrenal, persiguen a los hijos de la libre, que es la Jerusalén del cielo. Y hacía una alusión a aquellos judíos, mis hermanos, que habían crecido con una tradición teológica que nada tenía que ver con las sagradas escrituras que Dios había enseñado. Que ellos se habían creado su propia religión, por eso eran incapaces de creer en Jesucristo, mis hermanos. Entonces, estos, aferrados a su religión, a su tradición, perseguían a todos aquellos que confesaban el nombre de Jesús. De entre los judíos los consideraban traidores. Hasta el día de hoy, mis hermanos, los invito a que usted haga una investigación. Cuando un judío ortodoxo, el Señor le abre su corazón y la luz del evangelio resplandece sobre su rostro, mis hermanos, y estas personas reconocen que Jesús es el Mesías prometido, estas personas pierden totalmente su estatus dentro de su familia judía, los desheredan, los destierran de su comunidad. Esas personas literalmente tienen que elegir entre su familia y Dios. Y esto pasa hasta hoy en día, mis hermanos. Y vemos que también aprendimos que los esclavos no heredan con los hijos de la libre. ¿Te acuerdas que Sara le dijo a Abraham, echa afuera a Ismael porque el hijo de esa esclava no heredará con Ismael, con Isaac? Y el Señor le dijo, sí. Y Pablo nos recuerda, los esclavos no heredan. Y el Señor nos lo recuerda también en Juan 8, cuando estaba hablando con los fariseos, le dijo, los esclavos no quedan en la casa del Señor. Los hijos sí quedan en la casa del Señor. Los hijos sí heredan. Y aprendimos que para ser un hijo de Dios, ya hemos venido hablando, es por medio de la fe en Jesucristo. Juan 1:12 nos dice, ¿verdad? Que a todos los que le recibieron, a los que recibieron su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es, y dice también el versículo 13, y esto no es por voluntad de carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios que nos hace nacer de nuevo por medio de la fe. Es por el poder de Dios que nos hace nacer de nuevo. Es algo que solamente está en la potestad de Dios, y Dios lo hace en aquellos, mis hermanos, que al escuchar el evangelio reconocen su condición de esclavitud, mis hermanos, claman a Dios por esa ayuda y Dios lo liberta, mis hermanos. Eso lo dice Efesios 1:13. Y vosotros, cuando escuchaste el evangelio de la verdad y cuando creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que son las arras de las promesas. ¿Cuáles son las promesas que nosotros estamos esperando? Lo hemos hablado múltiples veces, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo saben, yo lo voy a decir por cuestión de tiempo. Yo sé que todos lo saben, ¿verdad? Las arras de la promesa que estamos esperando es ¿la qué? La redención de nuestro cuerpo, ¿verdad?
la transformación de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo nos da a nosotros, mis hermanos, testimonio de que somos hijos, nos lo dijo Pablo en Romanos 8, ¿verdad? El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos y clamamos Abba, Padre, ¿verdad? Y por eso aguardamos esa promesa del Dios Todopoderoso, de que algún día seremos libertados de este cuerpo pecaminoso. También dijimos que un hijo, mis hermanos, no se distingue, mejor dicho, nos lo dijo el apóstol Juan, su primera carta, nos dijo que un hijo de Dios se distingue porque no practica el pecado. Por eso lo resalté, lo puse en cursiva y lo subrayé. No practica el pecado, sino que vive en luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? No quiere decir que no cometamos errores, mi hermano. Lo que dice es no practica, quiere decir no es su estilo de vida. Una persona, como cualquiera de nosotros, puede cometer algún momento algún error, mis hermanos, faltarle al Señor, pero inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye para que nosotros procedamos a arrepentirnos y a pedirle perdón a Dios. Una persona que no es hijo no tiene ese cargo de conciencia y no le importa, le da igual. Así soy yo. Y tú le dices, ¿crees en Dios? Sí, así soy yo. ¿Cuál es el problema? Algún día Dios me va a cambiar. Si no tienes remordimiento de conciencia, entonces el Espíritu Santo no te está redarguyendo. Porque si hay algo, mis hermanos, que el Espíritu hace es que redarguye. Y redarguye, y redarguye, y no te deja en paz. Y es algo, mis hermanos, que te carcome la conciencia, que hasta que tú no te vas de rodillas, como que no te sientes libertado. ¿Verdad? Y eso es una de las cosas que nosotros entendemos, que son las señales que todavía estamos en el Señor. ¿Verdad? Y yo le doy gracias a Dios cada vez que me corrige y me disciplina, porque sé que todavía estamos estamos seguros en sus brazos. Sí. La herencia del reino, mis hermanos, todos lo sabemos, es por medio de Jesucristo, por el Hijo de la promesa. No hay manera de entrar al reino de Dios que no sea por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Fue aquel prometido en el huerto del Edén. Y mediante esa promesa es que toda la humanidad entra, mis hermanos. Mediante esa promesa. Ahora que ya reconectamos un poco, mis hermanos, vamos a leer la porción de las Escrituras para esta semana, Romanos 9, 10 al 13. Vamos a leerlo porque esta porción de la Escritura, mi hermano, que vamos a leer la próxima semana, lo digo con mucho dolor, es la parte de la Escritura que más ha sacado gente de la iglesia. Todo lo que vamos a leer a partir de ahora. La que más ha sacado gente de la iglesia. Por causa, hay gente que, mis hermanos, se les explica esta Escritura de una manera que el carácter de Dios se distorsiona tanto en su mente, mis hermanos, que ya no logran conectar con Dios. No logran ver ese Dios bueno por causa, mis hermanos, de una tradición, específicamente el calvinismo, explica esto de una manera muy difícil de entender. Romanos 9, de 10 al 13 dice, y no solo esto, sino también que al concebir Rebeca de uno de Isaac, nuestro padre, porque no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciere conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Verdad? Si nosotros leemos esta escritura aquí, que es lo primero que nosotros vamos a pensar. Sí, que aquí Dios escogió a uno de los dos en el vientre de su madre al azar y al otro lo aborreció de entrada. Así explica el calvinismo. No habían hecho ni lo bueno ni lo malo y Dios escogió a uno y al otro lo despreció. Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero ¿qué pasa con esto? Esto choca, mis hermanos, de frente con el carácter amoroso de Dios y con su propia ley. Porque la ley de Dios dice, no harás acepción de personas, no pervertirás el justo juicio.
Dios le dijo a Moisés cuando le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y en esa conversación que tenía Moisés con Dios, en una de esas le dices, Señor, si tú no ayudas a tu pueblo, de verdad, bórrame de tu libro. Y el Señor le dice una palabra poderosa, el que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. O sea que tienes que pecar contra Dios para borrarte de su libro. Todos al nacer estamos escritos en el libro de la vida de Dios. Nos borra cuando pecamos contra Él. Eso es lo que dice la palabra. Ezequiel 18, que yo sé que usted hizo la tarea la semana pasada y usted leyó Ezequiel 18, dice que el Padre no pagará por los pecados del Hijo y el Hijo no pagará por los pecados del Padre. Cada persona pagará por su propio pecado. El alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Entonces, no podemos creer que Dios dice una cosa en un lado de la Biblia, mis hermanos, y que aquí nos está diciendo otra, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cuando leemos a Pablo. Yo se lo digo, si yo lo digo honestamente y abiertamente, si yo pudiera quitar varias carticas de Pablo de la Biblia, lo haría, sería mucho más fácil, porque Pablo escribió en un contexto y Pablo escribió a personas que conocían la palabra de Dios. Romanos 7 dice claramente, hablo con los que entienden ley, lo que entienden la ley. Pablo no estaba hablando con gente que desconocía las escrituras. Pablo no estaba hablando contigo y conmigo. Pablo no estaba hablando en términos filosóficos, neoplatónicos, ni aristotélicos. No estaba hablando, mis hermanos, filosofía griega, ni estoica, ni nada de eso, mis hermanos, ni maniquea. Pablo estaba hablando, mis hermanos, como enseñaban en aquel tiempo. Pablo era maestro de la palabra. Él se había criado a los pies de Gamaliel y había entendido muy bien cómo estudiar las escrituras. Pablo le gustaba hacer lo que se conoce en el judaísmo, una midrash. Una midrash, mis hermanos, es una interpretación de las escrituras, como mencionamos la semana pasada. Con tan solo decir una frase de un pasaje, automáticamente los lectores de la escritura que tenían que memorizárselo, en aquel tiempo cabe destacar que no existía TikTok, ni envían ningún teléfono celular, ni tantas distracciones que hoy en día de verdad han destruido la capacidad de recordar y de la memoria. Está comprobado científicamente que esos shorts de los videos dañan la capacidad cognitiva. Mi hermano, la capacidad de memoria que tenían los seres humanos, mi hermano, en aquel tiempo era tremendo. Lo que hacían era eso, estudiar. Y memorizaban la escritura de manera tremenda. Y entonces con una sola frase eran capaces de recordar todo lo que decía el pasaje. Y Pablo lo que necesita es nada más citarle una pequeña oración para que ellos sepan de lo que está hablando. Pero de nuevo, tú y yo, 2000 años después, tenemos que hacer un trabajo mayor de estudiar, de escudriñar, de profundizar para poder entender la escritura, mis hermanos, de manera clara. Porque si hay algo que es que las escrituras no se contradicen entre sí, que si hay una contradicción, el que está errado soy yo, no las escrituras. Tengo que buscar realmente ver, y sobre todo, mis hermanos, que las escrituras no pueden contradecir el carácter de Dios porque ellas son inspiradas por Dios. Dios no puede ser el primer quebrantador de su ley, mi hermano. Él no puede ser el primer quebrantador de su ley. Y esta advertencia, mis hermanos, que nos da el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, Pablo, el apóstol incomprendido. ¿Y por qué el incomprendido, mi hermano? Y fíjate estas palabras poderosas que dice Pedro. Ya que el tiempo, inclusive para ellos, para el apóstol Pedro, eran palabras difíciles de entender. Y mira, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Dice difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ya
en los tiempos de Pablo, mi hermano, torcían la escritura de Pablo. Estando Pablo vivo, torcían la escritura de Pablo. Hoy en día, mis hermanos, tenemos tantas interpretaciones y tantas formas de cristianismo, es por causa de las cartas de Pablo. Porque hay gente que la agarra y la lee con una mentalidad, mis hermanos, ya sea filosófica, ya sea una mentalidad moderna, ya sea una mentalidad no acorde a la Biblia. Le dan las definiciones que le dan la gana a la palabra, mi hermano. Hacen pobres exégesis bíblica. No hacen buena hermenéutica, mi hermano. No buscan profundizar en el contexto histórico, gramatical, el contexto histórico-cultural, también religioso. O sea, todas esas cosas influyen, mi hermano. Y esto es una carta, esto es correo privado. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál era la verdadera, mis hermanos, problemática por la cual estaba atravesando la iglesia de Roma. Nosotros solamente estamos leyendo la contestación de Pablo, la respuesta de Pablo a esa iglesia. No tenemos la carta que esa iglesia le escribió a Pablo, la cual produjo que Pablo escribiera esa respuesta. No lo sabemos. Por eso no podemos, mis hermanos, pensar que Pablo está escribiendo otra cosa que no sea palabra de Dios. Pablo está recordando a estas personas, mis hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Y ya teniendo esta advertencia, mis hermanos, ahora sí vamos a entrar en materia. Lo primero que te quiero decir es que una de las cosas de lo que no está hablando el pasaje es de salvación individual. Sí, hay mención de dos personajes, Jacob y Esaú, como individuos, pero Pablo está hablando en un contexto nacional. ¿Cómo empieza el capítulo 9? El capítulo 9 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Está hablando de Israel, nación. Está hablando de un contexto nacional. Y empieza a decir, porque no son israelitas, todos los israelitas, y empieza a hablar de una nación, mis hermanos. Y vamos a ver que Pablo está citando versículos que se refieren a naciones, a pesar de que nombra individuos como tal, se está refiriendo a naciones. Y muy importante, porque yo quiero que tú entiendas esto, que la Biblia nombra a los pueblos según el nombre patriarcal de su principal antepasado. Y te voy a dar varios ejemplos. Los descendientes de Sem, los semitas, mis hermanos, entre ellos están los descendientes de Asur, que son los conocidos como los asirios. Cuando usted lea la Biblia, asirios son los descendientes de Asur. Están los descendientes de Aram, que son los arameos, los sirios. Y están los descendientes de Eber, que son los hebreos, ¿verdad? Cuando usted escucha antisemita, el término antisemita, ¿qué es lo que se le viene a usted inmediatamente a su cabeza? Los judíos, contra los judíos. Pero el término semita es amplio. Abarca a los sirios, abarca a ciertas zonas de Mesopotamia, lo que se conoce hoy como Irak, algunos asirios, abarca inclusive a los edomitas, a la gente que está alrededor de Israel. Se me olvidó el nombre de esa nación que está cerca, vamos a ver si vemos por aquí algún mapa, no. Jordania se llama la nación. Eso es lo que antes se conocía, la tierra de Edom, de Esaú, es lo que hoy se conoce como Jordania. Ellos son semitas, porque son descendientes de Sem. Sem, ¿quién era? Uno de los 3 hijos de Noé. ¿Verdad? Cuando no diga cuando antisemita, ¿por qué? ¿Contra quién? Contra los judíos. No, bueno, si yo tengo una que estar en contra de una nacionalidad es malo, ser antisemita es malo per se, mis hermanos. O sea, tal vez tú puedes tener tu opinión personal, pero no puedes atacar ninguna nacionalidad como tal. Eso no es correcto, bajo ninguna circunstancia. Y yo puedo dirigirme despectivamente contra un sirio, mi hermano, y estoy siendo en sentido literal antisemita también. Si voy en contra de la nacionalidad siria, por dar un ejemplo, ¿no? Que Dios me libre. Otro ejemplo, mi hermano, tenemos los descendientes de Cam. Cam es el otro hijo de Noé. Está Canaán, aquel famoso nieto que maldijo Noé. Maldito seas Canaán, cuando Cam miró la desnudez de su padre. Es el padre de los cananeos.
los hititas, los amorreos, los heveos, los jebuseos, etcétera, aquellos habitantes de la tierra prometida, los cuales Dios estaba echando delante de Israel, mi hermano, para darle la tierra prometida, la tierra de Canaán, Mizraim, que es el nombre bíblico para Egipto. Están los Cus, que es el padre de los etíopes, los cusitas. Están las naciones patriarcales, aquí vamos a poner énfasis, mi hermano. Está de Israel y Edom. Israel, que es Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Rubén, Judá, José, Neftalí, Benjamín y todos aquellos, mi hermano, Efraín. Está Edom, que es Esaú, padre de los edomitas, también se conocen como los idumeos, ¿verdad? Está Moab y Amón, que son los famosos hijos de Lot, que son los padres de los moabitas y los amonitas. ¿Quién sabe quiénes eran ese Amón y Moab? ¿Se acuerda cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, que salió Lot con sus hijas, mi hermano y su esposa, y la esposa no siguió las órdenes de Dios y volteó y se volvió una estatua de sal? Ellos siguieron de largo, las hijas, siguiendo una tradición de hombre, dijeron, ay no, ¿cómo vamos a conseguir hombre? Vamos a emborrachar a nuestro papá y vamos a hacer cometer incesto. Lamentablemente, Moab y Amón son hijos de un incesto. Pero qué grande es Dios, que Dios hasta eso lo redime. Porque Ruth la Moabita, mis hermanos, pasó a ser parte del pueblo de Dios. No tan solo parte del pueblo de Dios, sino que está en la línea, en el linaje de Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, redimió todo pecado. Todos esos detalles, a veces nosotros leemos esas líneas genealógicas y qué fastidio, todas esas. No. Esas genealogías bíblicas nos dan a nosotros unos detalles maravillosos que cuando nosotros lo detectamos, mi hermano, tú dices, wow. Pero qué maravilloso es Dios, cómo conecta todo para poder llevar a cabo su plan de salvación. O sea, tú lees la Biblia, mi hermano, y todos los detalles que se entrelazan es tan maravilloso que es imposible pensar que es producto de una mente humana. No se puede, mis hermanos, conectar tantos detalles en un extenso tiempo en el cual se escribieron todos los libros de la Biblia, mi hermano, con tanta precisión. Solo la mente de Dios pudo haber sido capaz de hacer eso. Ahora, entendiendo esto, mis hermanos, tenemos que entender que Pablo está hablando de la elección de Israel. Cómo Israel como nación fue elegida. Y Pablo está desglosando y va a ir desglosando poco a poco porque está usando alegorías del pasado para explicarle al pueblo de Roma qué fue lo que pasó con Israel. ¿Por qué todos los israelitas no son israelitas? ¿Por qué todos los descendientes de Abraham no son herederos? ¿Cómo no son todos hijos? Todo lo está desglosando uno poco a poco, utilizando varios pasajes de la Escritura, mi hermano, para darnos a nosotros entendimiento de cómo podemos ver la manera en la que Dios se conecta con las personas y cómo Dios va ensamblando su pueblo. ¿Y cuál era el propósito de la elección, mis hermanos? Porque una nación escogida sobre otra, que es lo que nos dice Pablo en la porción de la Escritura de Romanos 9, de 10 al 13, que no habían nacido aún, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo para que no fuese por obras, sino que se mantuviera, mi hermano, conforme a la elección de Dios. Entonces tenemos que entender cuál era la elección de Dios. Entonces Pablo cita, mi hermano, un pasaje de Génesis 25, el 21 al 23, lo vamos a leer. Vamos a leer en su contexto, de dónde lo está trayendo Pablo. Y esto es, mis hermanos, cuando sale Rebeca embarazada, que Rebeca era estéril también, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. ¿Qué le está diciendo? 2 naciones, ¿verdad? Estamos hablando entre naciones, ¿verdad? Pablo no está hablando de individuos. Dios no está hablando de individuos. Está hablando de naciones. Por eso la interpretación calvinista de que ahí está hablando de individuos, mi hermano, está sacando de contexto completamente. Está distorsionando la Escritura por incorporar una filosofía de pensamiento a las Sagradas Escrituras. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Este es el pasaje que está citando Pablo.
Pablo se está obviando de todo eso porque sabe toda la historia y sabe que la gente de Roma conoce toda la historia, ¿verdad? El mayor servirá al menor. Pablo está diciendo, no fuiste que tan solo eso, que lo que pasó con Abraham, con Agar y con Sara, sino que aún más te voy a decir que no solamente, porque Pablo le está diciendo a ellos, fíjate que Sara intentó utilizar una tradición humana para tratar de darle un hijo a Abraham, ¿verdad? Entonces no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. Pero te digo algo aún más. Te voy a, digamos en Venezuela, te voy a volar la cabeza con lo que te voy a decir. Ahora te voy a hablar de unos descendientes directos de Isaac que tampoco ambos son hijos de Dios, son hijos de la promesa. ¿Verdad? Que tampoco son hijos de la promesa, que por la carne, por ser descendiente de Isaac, no automáticamente pasa a ser heredero de la promesa. Tiene que suceder algo en la vida de esa persona para que la promesa de Dios venga sobre ti. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pablo lo que le está diciendo, le está rompiendo aquella arraigo que tenían los judíos de creerse que por ser genéticamente descendiente de Abraham, yo sé que lo he dicho múltiples veces, pero es necesario que lo recordemos, de que por solamente esa razón ellos tenían derecho a heredar las promesas de Dios. Y Dios le está diciendo, no es así. Y Pablo se los está haciendo saber. El propósito de la elección, como lo vemos, mis hermanos, es para el servicio, no para el detrimento del otro. El mayor servirá al menor. Él no está diciendo nada, Dios, de que voy a salvar a uno y mato al otro. No, está hablando de servicio. El mayor servirá al menor. Por eso el calvinismo se equivoca a decir que este pasaje está hablando de salvación. No es de salvación. No es un pasaje soteriológico. Es un pasaje que habla de escogencia para el servicio. Y notemos, mi hermano, que en toda la trama que nos está diciendo Dios ahí, Dios no coge quién es el mayor, simplemente dice el mayor servirá al menor. ¿Y por qué esto no es un detalle menor? ¿Por qué? Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, nos los aclara. Pero antes de ver eso, mi hermano, tenemos que ver quién resultó siendo el mayor. Vemos que después que nace nace Jacob y Esaú. Jacob era un más de tiendas, Esaú era cazador, y vino un día, mis hermanos, y usted se conoce esa historia, que llegó cansado y estaba cocinando Jacob, y llega Esaú, mira, dame de eso que tú estás comiendo allí, vale, porque tengo mucha hambre y estoy que me muero. Entonces Jacob, que sí sabía la promesa de Dios, dice, bueno, está bien, pero me tienes que vender tu primogenitura. ¿Y qué es lo que dijo Esaú, mi hermano? Vemos el corazón de Esaú. Esaú dijo, ¿de qué me sirve a mí esa primogenitura si me voy a morir? ¿Verdad? Vemos una actitud carnal de Esaú. Vemos una actitud que Esaú no le importaba. Lo que le importaba era su vida en el ya y en el ahora. Las promesas de Dios, ¿qué me importa si me voy a morir? Pero Jacob tenía otra mentalidad. Jacob quería las promesas de Dios. Jacob tenía la mirada en la promesa de Dios. Y ya vamos viendo, mis hermanos, cómo esto se va formando como una alegoría entre una persona carnal y una persona que está pensando en las promesas de Dios y que la quiere alcanzar. El nombre de Jacob, mis hermanos, entre otras cosas en hebreo significa el que alcanza. De hecho, cuando dice la palabra que nacieron, Jacob salió agarrado del talón de su hermano, ¿verdad? El que alcanza. Esta palabra no juega un papel menor dentro de la escritura, mis hermanos, porque más adelante se nos va a nombrar varias veces y va a tener sentido. De hecho, Pablo la usa al final del capítulo 9. Vemos entonces, mis hermanos, que surge la pregunta, ¿quién resultó ser el mayor? ¿Verdad? Hebreos 12, del 10 al 24, no, del 10 al 24 no, del 15, está mal la cita, es en capítulo 12, pero está mal la cita, es Hebreos 12, del 15 al 17, y dice, mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar, Jacob, ¿te acuerdas? Alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
¿Qué es lo que pasó? Jacob alcanzó lo que Esaú aborreció. Esaú despreció su primogenitura, despreció lo que Dios tenía para él, mis hermanos. Jacob lo deseó en su corazón. Pasó entonces Jacob a ser el mayor. Y el mayor iba a servirle al menor. Y es que Israel, mis hermanos, tenía un propósito de servicio para la humanidad. Y aquí vemos algo que nos tiene que tocar. Porque en la vida, mis hermanos, nosotros todo el tiempo estamos siendo probados, mis hermanos, a ver qué vamos a preferir. Nuestro deseo de la carne o hacernos de la promesa de Dios y aguantar, como se dice, la pela. ¿Verdad? Aguantar como los hombres. Porque muchas veces vamos a tener necesidades aparentes en la carne, mi hermano, y vamos a querer vender nuestra posición delante de Dios. Vamos a querer dejar todo a un lado e irnos detrás de lo que creemos que nos va a hacer bien, de lo que deseamos en el momento. Pudiéramos llegar a ser, mis hermanos, carnales como Esaú, queriendo satisfacer los deseos de la carne en un momento dado, porque me dio una rabieta, pues, y esto ya, sí. Me molesté con mi jefe y le dije 4 cosas y no me importó ser espiritual en ese momento. Y le dije 4 cosas y todo el mundo sabía que era cristiano y mire, quedé mal ahí en ese momento. Le di rienda a la locura a la carne y no me importa. Estoy dando un ejemplo pequeñito, pero lo que habla aquí en el contexto de algo mucho más grande, ¿no? De algo de que tú literalmente dejas a Cristo a un lado y te vas detrás de lo que tú quieres. Y vemos en la Escritura, si nosotros leemos cómo Esaú, mis hermanos, era un dolor de cabeza para su madre Rebeca y para su padre Isaac, porque inclusive tomó mujeres de las mujeres cananeas y le era difícil a Isaac y a Rebeca ver cómo se comportaba Esaú. Era bastante carnal, ¿verdad? Y esto lo llevó, mis hermanos, a literalmente ser desechado por causa de su corazón. Y eso es lo que eventualmente le pasa a toda persona que prefiere la carne, mi hermano. Y una pregunta, y esto no entra también en la misma dinámica de la temática que nos viene trayendo Pablo hablando, no venía hablando en el capítulo 8 que lo que piensan en la carne y lo del espíritu, lo de la carne y lo del espíritu, viene siendo una comparación de la carne y el espíritu, mi hermano, porque Pablo no se ha salido del tema. Simplemente Pablo tiene una mente, mis hermanos, que está muy arraigada a la palabra, de la forma como él enseñaba, y que tenemos que entender la dinámica de su pensamiento mediante un estudio continuo de la palabra de Dios. Y entendemos ahora que fue el Jacob adquirió la primogenitura. Y ahora, ¿para qué, mis hermanos, servía la primogenitura? Para ser más grande. Bueno, vemos como nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo y nos la aclara de manera tajante, sin espacio a especular, mi hermano, que no quede lugar a duda qué es lo que significa ser primogénito o mayor en el reino de los cielos. Vemos en Mateo 20, 25 al 28, Mateo 20, versículos 25 al 28, lo tenemos en pantalla, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, y esto era cuando los hermanos Juan y el hermano de Juan trajeron a la mamá de Juan. La mamá de Juan dijo, mira, Señor, para que tú sabes, pongan a mis hijos en el reino, a uno a la izquierda, al otro a la derecha. Entonces los demás se molestaron porque ven, ¿y para qué tú traes a tu mamá, chico? ¿Tú estás buscando padrino o qué? Buscando la hija, tratando de sobornar a Jesucristo, para ver si te da trato preferencial. Jesucristo le dice, pues ellos se molestaron. Y Jesucristo le da a ellos la fórmula de cómo se es mayor en el reino de los cielos. Y le dice, entonces Jesús llamándolos a todos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Y el que quiera ser el primogénito entre vosotros, será vuestro siervo.
¿Estamos viendo la conexión? El mayor sirve. Como el Hijo del Hombre, ahora se pone él como ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. El hermano mayor nos está sirviendo a nosotros que somos los hermanos menores. ¿Verdad? Dios no le revela todo el paquete profético a Rebeca. Simplemente dice una palabrita que ahora nosotros entendemos que se refería a Jesucristo. Lamentablemente los calvinistas en esta porción de la Escritura se les olvida Jesucristo y dicen, no, esto es lo que ellos llaman elección incondicional. Dios elige al azar. Tú, antes de nacer, tú eres salvo, tú no. Tú eres salvo, tú eres no. Tú no eres salvo y eso es así, porque Dios lo hace. No, no es así. Vamos viendo cómo la Escritura nos va enseñando, mis hermanos, que Dios está llamando a la elección para servir. El mayor servirá al menor. Y esto lo sabía Jacob. Y él quería tener esa bendición. Vemos que Dios no dice quién iba a ser el que iba a servir. Dios da un perfil. Dios da un perfil y Jesucristo lo dice aquí. El que quiera hacerse grande es una posición abierta para la cual tú puedes aplicar, literalmente hablando. El que quiera hacerse grande tiene que servir. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Sirve. No es una posición que se adquiere por nacimiento en la carne. Es una posición que se adquiere, mis hermanos, por una posición de humildad. Y eso también lo dice en Filipenses 2, 5 al 11. Es una posición, es un perfil. Cuando Pablo dice, haya en vosotros también ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino, entre otras cosas, y parafraseando, dice, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para servirte a ti y a mí. Pablo nos está invitando en otra porción de otra carta que escribió a la misma cosa. Ten la mente de Cristo. Sirve. El más grande en el reino sirve. Aquí no, en este mundo todo el mundo quiere tener posiciones grandes. Todo el mundo quiere lucir, todo el mundo quiere la tarima, todo el mundo quiere la cúspide. Aquí todo es piramidal. En el reino de los cielos hay uno solo que ocupa el estrado. Por eso se le llama el Altísimo, porque es uno solo que está sobre todo lo demás. Y Jesucristo dice, todos ustedes serán igual. Por eso que en el modelo de esta iglesia, mi hermano, nosotros no creemos en una pirámide. El pastor está por encima y los demás por debajo. Aquí el pastor es un hermano dentro de la congregación. Lo único que Dios me dio, el don de enseñar la palabra. Eso es todo. Eso es lo único que tengo. Pero todos nosotros somos iguales delante de Dios, mi hermano. Por eso nosotros, Cristo le dice que no nadie de ustedes en el mundo se enseñorean. Los gobernantes se señorean de las naciones, pero entre ustedes no será así, nos lo está diciendo Jesucristo. Entre ustedes no será así, sino que el mayor tiene que ser el que más sirva. Por eso, mis hermanos, yo tengo que ser el que más les sirve a ustedes. Yo no puedo ser el pastor de que todos me sirvan a mí, de que yo soy la estrella aquí, me ponen la luz, llegó el pastor, todos sírvanme, lo que diga el pastor es amén. No. No es el modelo bíblico. No lo es. No es lo que nos enseñó Jesucristo. No lo es. El pastor no está por encima de nadie, mi hermano. Eso es un modelo que heredamos del papismo, del catolicismo, el papa, el sumo sacerdote, por encima. Entonces, cuando las iglesias se separaron de Roma, heredaron esa estructura, mi hermano, la iglesia alta y la iglesia menor, del magisterio y los laicos. No es lo que enseña la palabra. Tenemos un solo sumo sacerdote. Y ese es Jesucristo. La iglesia tiene una sola cabeza. Y ese es Jesucristo. El único perfecto es Él. Que da las instrucciones es Él. El que nos guíe y nos santifica es Él. Todos los demás, mis hermanos, somos hermanos que tenemos que edificarnos los unos a los otros. Por eso queremos promover esa dinámica en la que todos podamos estudiar la Biblia y edificarnos unos a los otros. Porque eso es lo que enseña la palabra. Eso lo dice Colosenses 3:16, ¿verdad? Y esto es lo que nos está diciendo Jesucristo aquí, mi hermano. Y es lo que viene Pablo diciéndonos acá. Que aún genéticamente siendo descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, tanto Jacob como Esaú
No son herederos por genética. ¿Por qué? Porque vemos, mis hermanos, que uno quería la promesa y el otro la despreció. Depende del estatus de tu corazón. Depende de lo que tú quieras, mis hermanos. Pablo nos lo dijo en Romanos 8, porque una mente en las cosas de la carne es muerte. Pero una mente en las cosas del espíritu es vida y paz. Hay un contraste en la Biblia y eso es lo que la Biblia enseña de punta a punta, mis hermanos. Los carnales versus los espirituales. Esa es toda la Biblia. Y eso es lo que Pablo está llamando la atención aquí. Le está diciendo, porque el punto es desconectar la mente que tienen los judíos de la época y hasta el día de hoy, que solamente por ser descendientes genéticamente hablando de Abraham, ya eran herederos del reino. Desde los capítulos 2, 3 viene hablando de eso Pablo a los romanos. Cuando le dice, si Abraham tiene algo de que gloriarse, no lo tienen que gloriarse en la carne, porque la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Porque por gracia, es lo que le dice, es gracia, un regalo que nos da Dios. La gracia de mi hermano, Dios nos está ofreciendo el regalo. Nosotros pecamos, estamos apartados de Él. La gracia es que Él se acerca a nosotros, porque nosotros no le podemos buscar. Él tiene la deferencia, el amor, la misericordia de acercarse, de poner todos los medios disponibles para facilitar la reconciliación con los hombres. Eso es la gracia. Pero siempre llega el punto, mis hermanos, en donde nosotros vamos a poder decidir si queremos dar el paso de tener una relación de amor sincera con Dios, un pacto verdadero de amor con Dios, mi hermano, donde nosotros nos entregamos, como dice la palabra, amando a Dios sobre todas las cosas, espíritu, alma, cuerpo, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y ese es el punto que vemos aquí. Y el Señor nos los dice. Y vemos que Israel falló, mis hermanos, en ese propósito para servir. Porque fueron llamados a servir. ¿Qué dice en Éxodo 19:6? En Éxodo 19:6 nos dice que Israel debía ser un pueblo de reyes y sacerdotes, santo para Dios. Cuando Dios los rescata a Israel, ¿te acuerdas que venimos hablando que la gracia precede a la instrucción? Primero Dios da la gracia y luego da la instrucción. Lo sacó y Dios le dice, ¿viste cómo te saqué? Con portentoso, con poderosa mano de Egipto, como sobre alas de águila. ¿Viste todo lo que hice? Le está recordando, inclusive, que Dios fue fiel a las promesas que le hizo a Abraham unos 400 años antes. Porque el Señor le dijo, mira, Abraham, tú ves toda esta tierra que está aquí, esa va a ser de tu pueblo, pero tu pueblo va a bajar a Egipto. Y después de 400 años yo lo despertaré, porque todavía no ha subido la maldad de estos cananeos hasta el punto que yo lo tenga que echar de la tierra de Canaán. Va a llegar un momento donde yo lo voy a echar de la tierra de Canaán, pero todavía no. Pero yo bajaré a Egipto y los buscaré y los sacaré de ahí. Era una promesa que le dio Dios a Abraham. Esa promesa pasó de generación en generación en generación y ellos la sabían que estaban ahí. Y otro que lo sabía era Satanás. Por eso es que hubo esa matanza de niños cuando nació Moisés, porque ya había acercado, se había acercado la época de la promesa, del cumplimiento de la promesa, mis hermanos. Y obviamente, mis hermanos, Satanás intentó parar esa promesa, como intentó también parar la promesa del advenimiento de Jesucristo cuando excitó a Herodes, mi hermano, a matar a los niños. Cuando le dijeron, el rey de los judíos está aquí, mató a los niños. Vemos ese paralelismo. Bueno, el pueblo de Israel vio la promesa de Dios, la fidelidad de Dios, porque Dios construye su relación basado en su fidelidad de lo que ya Él ha hecho. Él muestra su fidelidad, se muestra como un Dios fiel, se muestra como un Dios poderoso, se muestra como el Dios verdadero, porque humilló a los dioses de Egipto, mis hermanos. Cada una de las 10 plagas que usted investiga es una burla a cada uno de los dioses de Egipto. Lo que ellos confiaban, Dios lo que estaba era destruyendo esa mentalidad de que este pueblo que nos oprime es más poderoso que nosotros. Por lo tanto, entonces sus dioses son más poderosos que el Dios de nosotros, porque nosotros somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y ellos tenían el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, era Jehová, pero estamos en esclavitud, pues estos dioses son más poderosos. Dios está destruyendo esa mentalidad, mi hermano, humillando a esos dioses, y los saca y lo trae al desierto, y en el desierto les dice, ¿viste todo lo que hice? Bueno, ahí le propone el matrimonio, el pacto.
Le dice, ustedes serán para mí una nación de reyes y sacerdotes, nación santa, si hacen lo que yo digo. Y el pueblo dijo, sí, aceptamos. Moisés, dile a Dios que sí, aceptamos. Y ahí viene el famoso caso cuando el pueblo va, se purifica 3 días, se acerca al pie de la montaña y se escucha la voz de Dios hablando en la montaña y da los famosos 10 mandamientos en Éxodo 20. Ese era el propósito de ser reyes y sacerdotes. Y hemos dicho múltiples veces que el sacerdote tiene como función, mis hermanos, ser el que intercede entre Dios y los humanos, los que no conocen a Dios. Ese era el propósito. El sumo sacerdote intercede entre Dios y el pueblo santo de Dios. Y los sacerdotes son los que interceden, es el enlace entre Dios y los no creyentes. Ese era el propósito de Dios. Y hoy en día no es el propósito de la iglesia. Nuestro sumo sacerdote, según el libro de Hebreos, es Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1.9? Me perdonan, es una de las dos. Primera de Pedro o Segunda de Pedro 1.9, que dice, porque ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exactamente lo mismo. Tenemos el mismo propósito y tenemos un sumo sacerdote que es nuestro mediador, Jesucristo, que intercede por ti y por mí, mientras tú y yo cumplimos el propósito de ir y dar a conocer las virtudes de Dios. Bueno, eso era Israel, mis hermanos, como nación. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Vemos que en Deuteronomio 4:8 el Señor le dice a Israel que debía ser un ejemplo de fidelidad para con Dios delante de todas las naciones. En este pasaje es lo que lo hemos leído varias veces, donde el Señor le dice, te doy una ley tremenda que los que te vean van a decir, wow, pero qué tremenda ley tienes y qué Dios tan cercano tiene ese pueblo para con su Dios y que ese pueblo pues, tan demasiado cercano con su Dios. Y todo era esto, mi hermano, con el fin de que la gente pudiera ver un pueblo santo que andara en unas leyes santas justas que impresionaran al mundo entero, mi hermano, y esa gente tuviera ganas de conocer al Dios vivo y pudieran convertirse y pudieran ser salvos. Ese era el propósito. ¿Israel lo hizo? No, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Israel, ¿qué hizo, mi hermano? Dios en Deuteronomio 18:9-12, ¿qué le dice? Israel no debía contaminarse con las prácticas paganas de los pueblos vecinos, ni de los que Dios había echado de delante de ellos. Parafraseando un poco, usted puede leer esta cita luego en su casa, mi hermano, Deuteronomio 18:9-12, que es lo que dice el Señor a Israel. Israel, no copies nada del pueblo que estoy echando delante de ti, no aprendas nada de ellos, nada, porque ellos cometen unas abominaciones horribles. Procura hacer lo que yo te mandé en la ley y no cometa las abominaciones que ellos están haciendo, porque por causa de esas abominaciones yo los estoy echando fuera de la tierra. Muchas personas no han visto este detalle. Dios estaba enjuiciando a un pueblo que no era israelita con la ley de Dios, porque le está diciendo, por causa de que ellos cometieron estas abominaciones que yo te mando que no hagas, yo lo estoy echando. Ese echando era un juicio, porque estaban quebrantando la ley de Dios, mi hermano. Pero ¿qué hizo Israel? Ahora veamos qué es lo que dice Jeremías 2:14-20. Y quiero que observes las palabras que usa Jeremías aquí, mi hermano. ¿Es Israel siervo? Empieza con una pregunta. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Fíjate lo que le está diciendo. Todo esto que te pasó, toda esta maldición Israel que te cayó, ¿no fue por causa de haberme dejado a mí cuando yo te conducía en el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios
y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí, mi hermano? Israel, que se suponía que tenía que ser siervo, era el hermano mayor, el mayor servirá al menor. ¿Qué es lo que hizo Israel? Mi hermano rompió su pacto con Dios, dejó de seguir a Dios, se cansó, empezó a hacer todo lo que los demás pueblos seguían, empezó a adorar a Baal, empezó a sacrificar niños a Moloch, empezó a poner arbolitos con adorno para Acera y Tamuz, mis hermanos, y empezó a practicar todas esas prácticas paganas, valga la redundancia, que hacían los pueblos que antes habitaban allí, mi hermano, y se olvidó de Dios. Y Dios le está diciendo que en un momento dado Israel dijo, ya no serviré, no le serviré a Dios. Ya no quería ser siervo de Dios. Y dice el Señor que ellos se convirtieron en una ramera. Cuando rompieron el pacto, una ramera espiritual, cuando el pueblo de Dios, que era su esposa, decidió ir a coquetear y a tener tiempo con otro que no era su esposo. En lugar, mis hermanos, de servirle como un pueblo santo para Dios. Porque ese es el testimonio que dio Israel. Como esposa de Dios, no se dio su posición de Dios, de esposa, de santa, sino que le abrió la puerta a los que la contemplaban, a los que querían tener algo con ella, mis hermanos, de las otras naciones, y se prostituyó como una ramera. Israel se dio su posición. Pues eso es lo que pasó con Israel. Israel abandonó su posición de esposa para convertirse en una ramera. Eso fue lo que hizo. ¿Qué es lo que está haciendo Israel ahorita, mi hermano? Lo mismo que hizo Esaú. Despreció su posición delante de Dios. Su primogenitura. Aquí vemos un patrón. Dios no asigna a personas, mis hermanos, nada por linaje genético, sino por un corazón entregado a Dios, por la fidelidad. Un corazón fiel, en pacto. Yo te amo, tú me amas. Nos mantenemos fieles el uno al otro, no importa. De esto se trata. Acuérdate que Pablo está hablando de un pueblo que dice, desearía yo ser anatema, apartado de Cristo, por amor a mis hermanos, los israelitas en la carne, mis hermanos. Porque ellos no estaban convertidos a Cristo, rechazaban a Cristo. ¿Por qué? Porque no podían conocer a Cristo, porque ellos ya habían adulterado tanto, habían traído tantas cosas de otras religiones, había un sincretismo religioso dentro del pueblo de Israel que ya no conocían al Dios de verdad. Habían abandonado la ley de Dios, mis hermanos. Y ahora llegamos a la parte que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vemos que en el versículo 12 y 13 de Romanos 9, mi hermano, Pablo dice, el mayor servirá al menor, y Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y pareciera que estamos hablando, mis hermanos, de personas, ¿verdad? Dijimos que pareciera que estamos hablando de individuos, pero ¿qué pasa? Que Pablo está citando dos versículos que tienen 1500 años aproximadamente de diferencia entre el uno y el otro. Mucha agua pasó bajo el río. Muchas cosas pasaron, mis hermanos, entre Jacob como nación, Israel, y Esaú como nación. Porque vemos que Dios a Rebeca le dijo, 2 naciones hay en tu vientre. Está hablando de naciones. Pablo no está refiriéndose a personas, que Dios aborreció a Esaú, literalmente. Vamos a ver de dónde lo tomó Pablo. Por eso yo digo que los calvinistas son bastante, mis hermanos, digamos, deshonestos intelectualmente, porque están tomando un pasaje que está en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y leemos Malaquías el 1 al 3 y dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, nación. Ya está en 1500 años después, mi hermano. Ya Jacob y Esaú estaban más que muertos. Muchas generaciones habían pasado. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto.
La palabra aquí que se utiliza, mi hermano, de aborrecí, la trae Pablo o está en griego. El griego dice miseo y se traduce, mis hermanos, entre otras cosas, amar menos. Y el Señor Jesucristo la usa en un pasaje, en un momento dado Jesucristo la usa. Cuando dice, el que no aborrece a su padre y a su madre, no viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Realmente Jesús estaba enseñándonos a nosotros a aborrecer a nuestro padre y a nuestra madre? No. Nos está enseñando que a nuestro padre y a nuestra madre y a nuestro padre tenemos que amarlo menos que a Dios. Porque el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso te incluye a ti, a mí y a nuestro padre. ¿En qué sentido, mis hermanos? Dios no nos manda a deshonrar a nuestro padre. Simplemente nos manda, mi hermano, que mi padre no puede tener, o mi madre no puede tener, mis hermanos, primacía sobre Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que si mi padre, mis hermanos, me enseña a mí o tenemos una tradición familiar en la cual quebrantamos la ley de Dios o íbamos en contra de Dios, como en el caso de Abraham. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te voy a dar. ¿Verdad? ¿Por qué tenía que salir de la tierra de la tierra de su parentela, mi hermano? Porque Dios quería hacer algo con Abraham. Tenía que cambiar las cosas porque nosotros hemos heredado muchas veces a nuestros padres tradiciones y cosas que no vienen de Dios, mi hermano. Y nosotros tenemos que siempre buscar obedecer a Dios y honrar a nuestros padres. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Esta palabra aborrecer no es que literalmente estoy amando a uno en detrimento del otro. Voy a salvar a uno y el otro lo voy a aborrecer. Pero en todo caso, si la palabra está hablando aquí como aborrecer, mi hermano, tenemos que ver por qué Dios aborreció a Esaú. Porque no fue de gratis, Dios no es un Dios injusto. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, mis hermanos. Cuando el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto y estaba caminando, cuando salió de Egipto, estaba atravesando por distintos territorios. Y el Señor le manda a Moisés y le dice, manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. El Señor está protegiendo a Esaú y le dice a Israel, ni se te ocurra tocarlo. Mira que yo le di esa tierra a ellos. Ellos tienen miedo de ti, pero no los toques, yo te lo prohíbo porque son tus hermanos. Pero ¿qué hizo Edom o Esaú? Cuando estamos hablando de Edom y Esaú, estamos hablando de la nación. ¿Qué hizo ellos? Mi hermano, usted lee Números 20, 14 al 20 y vemos que Edom no dejó pasar a Israel por su territorio. En cambio fue hostil, sacó un ejército y no le dejó pasar a Israel. Fue hostil, fue malvado contra Israel, mi hermano. Y esto le dio escozor a Dios. Ay, llevarle, yo te estoy protegiendo de Israel para que no se meta y no tome tu tierra y tú vas a tomar esa actitud. Le dio coraje a Dios que Esaú, que Edom, que el pueblo de Edom, de los edomitas, estuvieran tratando de ser el pueblo de Israel. Y de hecho, mis hermanos, si nosotros leemos Abdías 1 al 10, usted lee Abdías. Todo ese libro es un solo capítulo. Es una profecía contra Edom, contra Esaú, contra Edom. Y entre una de las cosas que es lo que le dice el Señor, porque va a destruir a Edom, dice, por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Dios estaba entrando en juicio con Edom. No fue que Dios lo aborreció de gratis. Nuestro Dios no es injusto, mi hermano. Es una mentira abominable, blasfema del calvinismo, que dice que antes que nacieran, lo escogió uno para salvación, el otro no. No, mi hermano. Esaú se ganó su juicio porque quebrantó la ley de Dios. Dice, por causa de tu violencia contra tu hermano Jacob. Y si tú lees Abdías, vas a ver todo lo que hizo el pueblo edomita. Cazaron a los israelitas cuando estaban saliendo corriendo, cuando vino un juicio sobre ellos. Los edomitas vinieron, mi hermano, e hicieron, digamos, carnicería de los israelitas. Y el Señor le dijo, no te voy a perdonar eso. Mataste, hiciste mal a tu hermano. Eran descendientes de Abraham.
y ellos conocían la palabra de Dios. Poca gente sabe, mi hermano, que todo el escenario del libro de Job se da en la tierra de Edom, en la tierra de Saúl. Job no era judío, no era israelita, no era descendiente de Jacob y tenía una relación con Dios porque el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob era el mismo Dios de Edom, era el mismo Dios, mis hermanos, de los moabitas, era el mismo Dios, mis hermanos, de los madianitas. No era el suegro Jetro, el suegro de Moisés, sacerdote de Dios, y era madianita, mis hermanos, y conocía a Jehová de los ejércitos. Porque Dios no es un Dios de una sola nación. Dios es un Dios, mis hermanos, de los hombres, de los seres humanos. Y esto es lo que está hablando, que Dios no aborreció a Esaú de gratis, mi hermano. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Lo que nos está enseñando es que Dios, mis hermanos, no es injusto, que no es hijo el que es hijo de la carne. Que no es, mis hermanos, sino aquel que ha nacido por la promesa de Dios. Y que aún así, mis hermanos, son aquellos que se mantienen fieles a Dios. Aquellos que no desechan la promesa de Dios, que a pesar de que estén pasando necesidades físicas, no sean como Esaú, como dice el libro de Hebreos 12. Que ese fornicario y pagano Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Muchas veces atravesamos problemas y cuánta gente, yo he visto gente, mi hermano, que estaba en la iglesia y empieza muy emocionada. Cuando las cosas se complican, mi hermano, ahí le dicen adiós a Dios. De que conocí uno que dijo, desde que me metí a cristiano y que me bauticé, me ha ido súper mal. Yo dejo esto. Mucha gente, mis hermanos, no entiende que la fidelidad a Dios es requerida. La fidelidad a Dios no se prueba, mi hermano, en un paraíso. La fidelidad a Dios se prueba en los ambientes más hostiles, en las persecuciones más difíciles, en las pruebas más rudas, en los hornos de Sadrach, Mesach y Abednego que ardían hasta 7 veces más, mi hermano. En los pozos de los leones donde metieron a Daniel. En las cruces del Calvario donde colgaron a Jesucristo. En el calabozo de más adentro donde estaba Pablo y Silas. La fidelidad a Dios, mis hermanos, va a ser probada y nuestra fe va a ser pasada por fuego ardiente, duro. Porque solo los fieles, mis hermanos, son los que heredarán la tierra. La gracia que está preparada para nosotros, mis hermanos, es por medio de la fe. Y la palabra fe, lo hemos definido aquí, es fidelidad a Dios, manteniéndonos fieles a Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Todos los israelitas, no son todos israelitas, tampoco son todos hijos. Y Pablo lo que le está trayendo los ejemplos son los que viven agarrados de la fe de Dios, no los que abandonan a Dios, no los que se bajan del barco, mi hermano, cuando las cosas están difíciles. Por eso la palabra dice que ni los cobardes ni los incrédulos heredarán el reino de los cielos. Porque eso es lo que son los que se bajan del barco de Dios en las pruebas difíciles. Cobardes, porque no quieren pelear la batalla de la fe. No quieren ponerse la armadura de Dios. No quieren enfrentar, mis hermanos, los ataques del enemigo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes que habitan en las regiones celestes. Y Satanás viene siempre, mi hermano, siempre a sacudir los hijos de Dios. Lo hizo con Job. Le pidió a Dios, mis hermanos, zarandear como a trigo a los discípulos. Y tuvo el tupé de ir al desierto a tentar al Hijo de Dios. ¿Tú crees que tú y yo no vamos a ser probados? ¿Qué crees tú que a ti no te van a subir la hornilla? ¿Ah? No te van a prender ese horno a toda mecha, mi hermano. Todos los días, todas las horas. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Juan en su la carta? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fidelidad a las promesas de Dios. Parados firmes. Que seamos capaces de perder nuestras propias vidas, mi hermano, por causa de Dios. Y serle fiel a Él y no abandonar la lucha en las cosas se ponen difíciles. No somos los que retrocedemos, ni soltamos el arado, ni miramos para atrás, no. Porque la palabra dice, el que suelta el arado y mira para atrás, no es digno de mí. Echa para adelante, que yo estoy contigo.
Pon los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. De eso es lo que trata la vida, mi hermano. De eso es lo que trata la fe. De eso es lo que está hablando Pablo aquí. Pablo no está hablando de filosofía maniquea, estoica, ni nada de eso. Es lo que explica el calvinismo, mi hermano. Porque yo te voy a decir algo. Cuando el calvinismo tú le explicas a una persona y la persona dice, entonces Dios escoge antes sin que hagan lo bueno y lo malo. Si eso es lo que dice la Biblia. No, no es lo que dice la Biblia, es lo que enseña el calvinismo. Porque ¿cómo puedes tú un Dios justo que antes que alguien haga algo bueno y algo malo, mi hermano, tú lo estés condenando? ¿Ah? ¿Tú puedes ver un Dios bueno así? Imposible, no es ni justo ni bueno. Ellos lo explican, dicen, no, porque es soberano. No, no, no. No, eso no es soberanía, eso es tiranía y eso es injusticia. Tú no puedes condenar a alguien por un delito que no ha cometido aún. Y vemos en la Biblia que Dios no aborreció a Esaú de gratis. Esaú se comportó malvadamente, mi hermano. Se comportó malvadamente delante de Dios. Desechó lo que Dios tenía para él. Nosotros pudiéramos caer en eso, lo dice el libro de Hebreos. Nosotros podemos llegar a un momento que podemos desechar lo que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que mantenernos, mis hermanos, en la vid. Por eso Jesucristo dice, separado de mí nada puedes hacer. Pues nuestro poder lo tenemos en Él. Nuestra seguridad está en Él. Por eso yo siempre le digo, mis hermanos, somos salvos porque estamos en Él. La salvación ni se gana ni se pierde. Él es nuestra salvación. Estando en Él, en una relación con Él, estamos a salvo. Él, la persona de Cristo, mi hermano. La salvación no es algo, no es un ticket que se nos da, es una persona. La presencia de Dios mismo. Y Satanás va a hacer todo lo posible para separarte de la presencia de Dios. Y te va a meter todas las mentiras para que no creas que Dios te ama y para que no creas en las promesas de Dios. Y para que creas que nada se puede solucionar, que todo está acabado, que es mejor hacer otra cosa. Que el Señor reprenda al diablo y sus mentiras, porque fiel y verdadero es Dios. Y sus promesas son en el sí y en el amén. Y Él no le ha fallado a nadie hasta ahora. Vamos a orar, mis hermanos, para cerrar esta porción de la Escritura. Padre Dios, mi alma te alaba, te adora, te bendice y te exalta y te da gloria, Señor, por tu fidelidad, Señor. Cada vez, Señor, que tú nos abres las Escrituras, Señor, produces, Señor, gozo, Señor, y alabanza de nuestros labios, porque saber quién eres tú, Señor, tu carácter fiel, verdadero, amoroso, justo, santo, Señor, nos da seguridad, Señor, de tus promesas, Padre. Y sabemos en quién hemos creído, Señor, y en tu fidelidad. Y nos da a nosotros, Señor, esa certeza, Padre, de que estamos a salvo en ti, Padre Dios Todopoderoso, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en la verdad, Señor. A no creer ninguna mentira de Satanás, Padre, sino que nuestros oídos filtren todo a través de tu buena, perfecta y poderosa palabra, Señor. Que seamos edificados siempre por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a siempre, Señor, ser dirigido por tu Espíritu, Señor, y no seguir los deseos de la carne, Padre. Como dice el apóstol Pablo, porque los que viven conforme a la carne no heredarán el reino de Dios, Señor. Mas queremos dar fruto en el Espíritu, Señor. Pegados a la vid verdadera que es nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y sumo sacerdote, Señor. Que por medio de Él somos aceptados delante de ti. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Padre. Ahora te pido, Dios, que esta palabra caiga en nuestra mente y en nuestros corazones y que nos edifique por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.